Bueno, seguimos en Casi Personal conversando con Francisco Domínguez Brito, un hombre realmente que cuando dicen en la comunidad de la comunicación pública y política que los políticos no sirven, ¿qué tú piensas de eso? Que la gente debería entrar a la política. Todo el que se siente que es serio, honesto, trabajador, que quiere lo mejor para su país, que no se quede solo criticando, que no se quede solo señalando o acusando, que venga, que el país necesita de ellos. Y sobre aquellos que no hacen ni una cosa ni la otra, que solo critican, a esos yo no les digo nada, simplemente que se queden rumiando, si se quiere, entretenidos en una amargura, y dejando que las cosas buenas o malas pasen o caminen solas, en la total indiferencia de aquellos que parecen muertos, porque solo una gente que muerto, aún esté viva, es indiferente a los problemas que tiene una nación. Así es. Y gente como tú, por ejemplo, son por lo que uno puede decir, no es cierto, hay gente que sirve en la política. Hay un fenómeno extraño en este país, inédito, de quien era, digamos, el brazo de justicia del Poder Ejecutivo, que es el procurador, por primera vez, que yo sepa, en la historia moderna de nuestra república, que un procurador esté bajo llave, en cárcel. Y un fenómeno extraño, porque quien debe conducir a la cárcel es el procurador, quien te envía a la cárcel. Y además, están presos también quienes custodian, en este caso, altos mandos militares. Un fenómeno extraño. ¿Qué posición tú tienes respecto de la situación de Jean Alain Rodríguez? Mira, sobre ese caso y cualquier caso de corrupción pasado, presente como es el mismo, o futuro, creo que aquí hay que tener algunas cosas muy claras. La justicia tiene que trabajar siempre atendiendo a los criterios de verdad. Segundo, yo, presidente de la República, promovería en todos los escenarios la fortaleza, la independencia, pero sobre todo la profesionalidad de los actores de justicia, llámese jueces o llámese fiscales. La institucionalidad tiene que caminar en una democracia. La división de los poderes es vital para el check and balance ese, para el peso y el contrapeso que es necesario. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Aquí lo que tenemos que promover es que en ese caso, vuelvo y te reitero, o en cualquier otro caso, siempre los actores busquen por encima de todo lo que es la verdad y en consecuencia actúen. Que no haya persecución nunca contra una persona inocente, tiene familia, tiene hijos, es destruir su vida. Pero que no haya nunca impunidad. Pero en el caso... Porque la impunidad realmente hiere también la democracia y no es justo. Es una línea muy delgada la que personas como tú, que son del PLD, pero que a la vez son candidatos, y tener que opinar de situaciones que tienen que ver con sus propios compañeros. Yo fui procurador y yo una línea muy delgada. Trabajé contra el ministro de Obras Públicas de nuestro gobierno y pedimos prisión. Trabajé contra el exdirector de la OISOE, y era una de las personas más importantes de nuestro gobierno y de nuestro partido, y pedí prisión. Trabajé contra funcionarios de nuestro gobierno, como fue en Bienes Nacionales, que era un presidente de un partido político aliado nuestro. Me tocó también perseguir alcaldes que eran de nuestro partido, y en todos ellos pedí prisión. Me tocó a mí perseguir, tú decías que era un solo procurador, hubo otro procurador que también se le fue presentado cargo. Se le fue presentado cargo, pero no está en la condición que está Jean Alain. No. ¿Te refieres a Víctor Céspedes? Bueno, y también otros ministros de defensa. Me tocó a mí perseguir el caso de los tucanos, que eran también de nuestro gobierno. Ahí te presento de 5 casos de nuestro gobierno, porque no te voy a hablar de otros casos de otros gobiernos, como en los invernaderos, o ese de la venta de indultos, o el otro caso que bien pudiera ser del Plan Renove. Pero en todos los casos, en todos, lo que vale es que busque la verdad y la justicia. Por ejemplo, en el caso de Jean Alain Rodríguez particularmente, que persiguió precisamente
a parte del equipo del gobierno del presidente Danilo Medina, incluyendo del comité político, como el caso de Temístocles Montaz y otros más. Pero también te puedo decir que ahí hubo casos, y lo hablo como abogado, que no había elementos de prueba para su persecución. Para el caso de Jean Alain con relación a esos Para el compañeros. caso de algunos imputados que luego tuvieron un no al lugar, que indudablemente no debieron ser, y que tienen familias, y que tienen hijos, y que esas personas hoy sufren seriamente una acusación que no fue la correcta. Es muy fácil desde afuera decir, pero si es uno que se pone en el lugar de ellos, y yo me pongo en el lugar de ellos, no es tan fácil uno sentir la embestida cuando realmente tú eres inocente. El Roberto Santana, ex rector de la UAS y quien fuera parte del Ministerio Público, A quien aprecio en el alma. Dijo recién, transición de mando, en una entrevista, que la Nueva Victoria o Las Parras, la construcción de la cárcel, en sí mismo era un expediente de corrupción. O sea, ese tema de eso que por lo que está siendo acusado Jean Alain. Ese es el reto. El Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones con objetividad, partiendo del principio de la verdad y la justicia y en consecuencia actuar de un lado o del otro. Yo personalmente no conozco, digamos, elementos de prueba de un lado o de otro. Lo que sí siempre voy a promover en cualquier escenario en que me encuentre, no importa que sean de mi partido o de partido de oposición, que hay normas que cuidar, que hay legislaciones que cumplir, que si usted ha sido muy hombre o mujer para acoger lo ajeno, tiene que ser muy hombre o mujer para ir a la cárcel, que yo como presidente no estoy para perseguir a nadie, por corrupción o no, pero yo como presidente sí estoy para promover una justicia fuerte, sólida, institucional, independiente, a propósito en el sentido de eso, real, y que como presidente también me correspondería enarbolar siempre el principio de respeto a esa legalidad en consecuencia de respeto al dinero ajeno, del respeto al dinero del pueblo, de la necesidad de que entendamos que muchos de nuestros países hoy tienen tanta pobreza, se debe en gran medida a la corrupción. Y la corrupción no es porque se roban el dinero y tú dices, bueno, a robarse el dinero no hay dinero para el pueblo. No, el tema de la corrupción es más profundo. Es que aquí se han perdido miles y miles de millones de dólares en inversiones simplemente, ¿por qué? Porque cuando vienen le ponen la cosa difícil al otro. Claro, el marco jurídico. Entonces, lo hacen para robar. De hecho, perdón Francisco, de hecho, cuando estudiábamos en la universidad y nos explicaban el tema del derecho del comercio internacional, nos decían que uno de los ítems de evaluación a la hora de venir una empresa, una inversión internacional, ponían los puntos de la normativa legal, pero también había un ítem casi debajo que decía cuánto cuesta el soborno. ¿Entiendes? O sea, ¿cuánto? Porque lo tenían que poner en el presupuesto. Y eso aleja, eso impide que empresas serias puedan venir aquí. Pero tú hablas de la migración, ahora que se está hablando de un supuesto muro. No, eso vamos para allá. Pero fíjate que la corrupción es el principal estímulo a la migración ilegal. El que no entra por un pasaporte, que en cierta manera es comprado a su visa, entra porque sobornó a militares en la frontera. Pero si tú me hablas de la policía y de la persecución contra el crimen, la mayor debilidad que tenemos en la institución policial en este momento, además de su formación, es la ética. Si tú te vas a cada una de las instituciones y a las políticas públicas que nosotros podemos llevar a cabo en la República Dominicana, indudablemente que uno de los grandes problemas está en el comportamiento ético de los actores que ahí trabajan. Entonces la gran pregunta, Francisco, ¿por qué pierde el PLD a las elecciones pasadas? Por varias razones. La división es una de ellas, tal vez la principal. La segunda, el desgaste natural, 16 años en el gobierno. En la tercera, algunos errores que indudablemente imperdonables, si se quiere, pero que lo cometimos. ¿De qué? Por ejemplo, nosotros pudimos ser mucho más fuertes en la política de transformación de los entes que tienen que llevar a cabo la persecución. Yo, presidente, trabajaría mucho con una reforma policial casi empezando de cero. Tú te precias y te apreciamos de ser un hombre correcto y que dice las cosas como deben decirse. ¿Por qué te da tanta brega decir, siendo tú como eres,
que hubo actos de corrupción. No, ese es el tercer punto que te iba a enumerar 3. El primero, que en algunos casos no hicimos lo que teníamos que hacer. Y lo que estoy haciendo fue... Pero no te sale de la boca no, decir, sí, porque lo voy a hicimos decir, actos de lo voy a corrupción, decir. o hicieron otros. Pero déjame decírtelo. Y lo que estoy diciendo fue una reunión de nosotros, comité político, donde nosotros mismos llegamos a algunas conclusiones. El primero, hay cosas que bien pudimos hacer, a pesar del orgullo que siento de tantas cosas buenas que hicimos. El segundo era que dábamos muestra, algunos de nosotros, de arrogancia. La gente sintió como que algunos de nosotros daba la impresión que sabían mucho, que no escuchaba, que solo nosotros teníamos la verdad. Y hay que ser humilde para ir reconociendo eso. Pero no eres capaz de decir, sí, se hizo acto de corrupción en el Pero gobierno yo voy del al tercer PLD. punto. Si tú me das los 3 puntos, Bueno. después yo acepto. Y sí, yo creo que hubo casos. Y yo no tengo por qué reconocerlo, sino yo lo que tengo que decir es que más que reconocerlo, yo acusé a muchos dirigentes del PLD de corrupción. Mira qué sucede, Yo Francisco. acusé a un ministro de Obras Públicas de mi gobierno de corrupción. Yo acusé a un ministro de Defensa de mi gobierno de corrupción. Yo acusé al director del OISOE de mi gobierno de corrupción. Yo acusé al director de Bienes Nacionales de mi gobierno de corrupción. Yo acusé al director de INAPA de corrupción. Sí, y todos fueron pedidos prisión en los diferentes estamentos de justicia. Pero eso es Francisco Domínguez No tengo Brito. que reconocer, simplemente tengo Francisco más Domínguez que Brito. denunciar. Y más que denunciar, lo que tengo es que actuar, y yo tengo mi conciencia tranquila de que actué. Y yo, presidente de la República, te voy a decir lo mismo. Como presidente, yo no tengo que perseguir al PRM si lo sustituyo ahora. La justicia tendrá que actuar porque hay muchos casos de corrupción ahora. Pero ojo, yo no voy a permitir en mi gobierno, en el gobierno que nos toque dirigir, que nadie, absolutamente nadie, se ensucie esas manos. Si las mías no se han ensuciado, no quiero que ninguna otras manos se ensucien en el ejercicio gubernamental. Vamos a la pausa, Francisco. Te voy a dejar una pregunta para retorno. A propósito de estos temas, ¿qué opinión tienes tú y ellos que forman parte de lo que tú construiste ahí adentro? ¿Qué opinión tienes tú de Jenny Berenice y de Wilson Camacho? Cuando retornemos de la pausa, casi personal. Mire, aquí todo lo que me hicieron esta gente buena, aquí mucho cariño que le tengo. Aquí me acabaron con un apiario. No me han acabado, me dieron un cocotacito. Me le pegaron candela y me llevaron una cuanta, pero qué va. Yo desesperado por verlo. Aquí estoy yo que no quiero ni comer, con tal de ver. Yo le pedí al Creador que me diera la oportunidad, nada más, para yo agarrarlo. Están trabajando bien de bien estas abejitas. Pero ya ustedes saben antes que el otro que anda trabajando tiene 1100 enemigos y yo desesperado por tirármelo. Yo no tengo gran cosa para ellos, pero no lo encuentro. Ya me tengo que ir cansado a guardar toda esa vaina de balde otra vez. Nada más, trabajando de balde, nada más. Lo mío es trabajar de balde y mana. Ellos están calientes conmigo y esa ñoñería no coge esa.